Corría el año 1968. En una Europa que todavía arrastraba las heridas de la Segunda Guerra Mundial, España buscaba brillar ante el mundo, y lo hizo con una mujer que desbordaba fuerza, carácter y una voz inconfundible, Maciel. Nadie imaginaba que aquella joven madrileña, vestida con un mini vestido verde de lentejuelas, iba a arrebatarle la victoria a Cliff Richard, ídolo británico y favorito absoluto de esa edición de Eurovisión. Pero lo hizo. Subió al escenario con el tema que inicialmente iba a cantar Joan Manuel Serrat. Sin embargo, la dictadura franquista vetó que la canción se interpretara en catalán, y ahí apareció ella, Maciel, la sustituta que terminó haciendo historia. Ganó Eurovisión, pero también ganó algo más, la mirada de todo un país que de pronto vio en ella una heroína nacional, una joven que, sin buscarlo, se convirtió en símbolo de modernidad, empoderamiento y desafío. Maciel no apareció por casualidad. Nació como María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, en Madrid, el 2 de agosto de 1947. Era hija de un productor teatral, lo que la conectó desde muy pequeña con los focos, los escenarios y el bullicio artístico. Vivió rodeada de actores, cantantes y escritores. De niña quería ser actriz, y lo fue. Estudió arte dramático, participó en obras de teatro, pero pronto la música se cruzó en su camino y lo cambió todo. Su estilo era distinto, ni folclórica ni YE. Maciel era una fusión de carácter y libertad. Su primer gran éxito llegó con Rosas en el mar, una canción escrita por Luis Eduardo Aute. Aquella canción hablaba de libertad, de amor, de contradicciones, y la convirtió en un referente para la juventud progresista de los años 60. Tras su victoria en Eurovisión, Maciel se convirtió en una estrella absoluta. Recorría Europa, grababa en varios idiomas, llenaba teatros. Pero a medida que subía más alto, también caía más profundo. Porque la fama no solo trae flores, también trae sombras. Los años 70 y 80 fueron una montaña rusa para ella. Conoció el amor y la desilusión, la euforia del escenario y el vértigo del silencio. Vivió romances intensos, rupturas públicas, y una soledad que nunca terminó de asumir. Tuvo un hijo, Aitor, al que siempre protegió con celo. Y fue precisamente esa maternidad lo que la ancló muchas veces a la realidad. Maciel, la diva, la provocadora, también se enfrentaba a demonios más silenciosos, la presión, las adicciones, el miedo a ser olvidada. En varias entrevistas, Maciel fue directa, cruda, sin filtros. Reconoció haber tenido etapas de excesos, de alcohol, de noches infinitas. No se escondía. Ella, que había sido mimada por el régimen franquista y luego abrazada por la democracia, no encajaba en moldes. Contó que en algún momento el alcohol formaba parte de su día a día, no como una fiesta, sino como una anestesia. Me bebí hasta el aire, llegó a decir en una entrevista. Su sinceridad escandalizaba, pero también humanizaba. No era perfecta, era real. Muchos la criticaron, otros la aplaudieron por atreverse a decir en voz alta lo que tantos callaban. Su relación con los medios fue siempre compleja, pasaba del amor al odio con una intensidad casi teatral, pero nunca pasó desapercibida. Maciel no era fácil. No aceptaba que le dijeran lo que tenía que hacer. No se callaba, no sonreía por compromiso. Eso la convirtió en una artista incómoda, en una figura que muchos prefirieron evitar, pero que nunca pudieron ignorar. No encajaba en el molde de la artista sumisa ni de la mujer decorativa. Ella tenía opinión, política, social, artística. Se posicionaba, y eso, en una industria dominada por hombres, le pasó factura. Con los años, su presencia en televisión fue disminuyendo. Los nuevos públicos no la conocían, y los viejos, a veces, la veían como una reliquia. Pero Maciel seguía ahí, luchando por no ser olvidada. Con el paso del tiempo, Maciel fue desapareciendo poco a poco de los focos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la industria ya no la buscaba. Su figura se volvió casi legendaria, la mujer que ganó Eurovisión cuando España lo necesitaba. La cantante de voz rota y mirada intensa. Aparecía de vez en cuando en programas especiales, en entrevistas nostálgicas, en homenajes. Siempre con su esencia intacta, directa, sin miedo, con la voz firme.
Y mientras tanto, su historia personal seguía siendo un reflejo del precio de la fama. Una mujer que había llegado a lo más alto y que también había sentido el abismo del olvido. Maciel no fue una víctima, fue una luchadora. No pidió perdón por ser quien era. No aceptó las etiquetas. Cayó, pero también se levantó. Y sobre todo, dejó un legado que va más allá de una canción. Fue símbolo de una generación, voz de una época. Y aunque la industria la haya apartado, el eco de su la sigue siendo imborrable. Porque Maciel fue, es y será una mujer que desafió su tiempo, y pagó el precio sin arrepentirse. Maciel nunca fue de atarse, ni a una persona, ni a una norma, ni a lo que los demás esperaban de ella. Su vida sentimental fue intensa, apasionada y muchas veces incomprendida por el público. A diferencia de otras estrellas de su generación, ella se negó a construir una imagen de mujer de familia. Prefería los romances sinceros, los encuentros con alma, aunque duraran lo que dura una canción en la radio. Uno de los nombres que siempre se mencionó con cariño en la vida de Maciel fue el del periodista José María Íñigo. Aunque nunca confirmaron una relación formal, se rumoreó durante años que entre ellos hubo algo más que una amistad. Ambos compartían una inteligencia afilada, un amor por el arte y una complicidad evidente en cada encuentro público. Pero como tantas cosas en la vida de Maciel, este amor también se quedó a medio camino. Quizás por miedo, o por orgullo. Maciel fue madre en los años 80, cuando ya había vivido 1000 vidas. Su hijo Aitor fue fruto de una relación con el periodista uruguayo Pablo Lizcano. La maternidad la cambió, aunque nunca dejó de ser ella misma irreverente, intensa, imprevisible. Sí encontró en Aitor un motivo para bajar el ritmo, mirar hacia adentro y buscar cierta estabilidad. A pesar de sus altibajos, siempre se mostró orgullosa de su hijo, aunque también reconoció públicamente que no había sido la madre perfecta. A veces me pasé de intensa, dijo entre risas en una entrevista. Maciel no se callaba, y eso, en un país como la España de los 80 y 90, no siempre era bien recibido. En cada entrevista decía lo que pensaba, sin filtros. Criticaba a políticos, a compañeros de profesión, a programas que consideraba frívolos. La prensa, fascinada por su carácter, la convirtió en blanco fácil. Titulares como Maciel estalla, Maciel borracha en televisión o Maciel contra todos vendían. Y ella lo sabía. Me sacáis borracha, pero nunca habláis de cuando he sido la primera en llegar al ensayo, decía con ironía. Maciel reconoció que en muchos momentos recurrió al alcohol como vía de escape. Pero también se defendía, yo bebía cuando todos bebían. Solo que a mí me lo miraban con lupa. A pesar de sus confesiones, la prensa fue dura. La tacharon de desequilibrada, de inestable, de diva venida a menos. Ella, lejos de esconderse, siempre respondía, con rabia, con humor, con un sí, ¿y qué? Porque sabía que muchas veces esas críticas venían teñidas de machismo. Maciel tuvo enfrentamientos públicos con varias figuras del mundo del espectáculo, algunos reales, otros alimentados por los medios. Su enemistad con Rafael, por ejemplo, fue un tema recurrente, aunque en realidad nunca se insultaron directamente. El morbo de la competencia Ella Eurovisión 1968, el finalista ese mismo año alimentó titulares durante décadas. También tuvo desencuentros con presentadores y periodistas del corazón, a quienes acusaba de tergiversar sus palabras. Con los años, Maciel fue apareciendo menos. Las entrevistas se hicieron más esporádicas, los conciertos más escasos. No era una retirada oficial, era más bien una necesidad. Hay un momento en que ya no te apetece dar explicaciones, dijo. En los últimos años, vivió una vida mucho más privada, volcada en la pintura, la lectura y su familia. Solo salía a escena cuando sentía que tenía algo importante que decir. A diferencia de otras artistas de su talla, Maciel nunca recibió un gran homenaje nacional. No tuvo su noche especial en televisión, ni su documental. Muchos creen que fue por su carácter combativo, por no haber pertenecido nunca del todo al sistema. Pero para sus verdaderos fans, su legado está más allá de cualquier gala. Está en su voz, en su fuerza, en su capacidad de resistir. Maciel no fue perfecta, ni lo quiso ser. Fue una mujer libre, apasionada, capaz de besar a Franco en el escenario y años después declararse feminista y de izquierda sin miedo. Fue la ganadora más contestataria de Eurovisión. La madre que quiso hacerlo mejor.
La artista que dijo basta cuando se sintió agotada. A veces, los medios construyen ídolos para luego destruirlos. Maciel fue víctima de ese ciclo, brilló, molestó, se defendió, y acabó marginada del foco mediático. Pero su historia no puede borrarse, porque Maciel es parte de la historia viva de la música y la cultura española. Maciel enseñó algo que pocas mujeres pudieron enseñar en su época, que es ser una misma, aunque eso signifique incomodar, es un acto de valentía. Su historia, marcada por el éxito, el exceso, el coraje y la resistencia, merece ser contada, no como una anécdota, sino como un ejemplo.